Hoy en este nuevo episodio de Cuentan los números te voy a hablar acerca de Rick Elías y el aprendizaje de tres cosas mientras su avión se estrellaba. Hola, mi nombre es Oscar Antonio. Te traigo una historia fascinante. Como te decía, puedes encontrar en las charlas TED a Rick Elías y su charla se llama Tres cosas que aprendí mientras mi avión se estrellaba. Es interesante porque como lo describe él, te dicen, prepárate para el impacto. Toda tu vida puede pasar por ese momento frente a tus ojos. Y ahí es donde valoras muchas cosas. Y él habla en esta charla de alrededor de 3 minutos de tres puntos principales. El primero, que todo cambia en un instante. Y ahí es donde podemos valorar cada minuto que vivimos, la importancia de esa última llamada que habremos hecho, lo último que le dijimos a quien amábamos, a nuestra familia, lo que compartimos. Cada cual va a tener su propia historia de lo que en ese minuto puede cambiar. Porque imagínate que el vuelo no duró tanto, pero eso te voy a hablar en un momento. Y él decía que no se debía aplazar nada en la vida, que realmente debemos disfrutar y vivir cada momento. O el segundo aprendizaje es reconocer todo el tiempo perdido por su ego. Y ahí entendió que realmente es aprender a ser feliz y que ello no significa tener la razón. Entonces tiene más peso ser feliz que tener la razón. Y pregúntate, ¿en qué situaciones, en qué áreas, en qué instantes de tu vida le has dado más valor a tener la razón que a ser feliz? A mí me pasa bastante. Y te digo que debo reconocerlo, el aprender cada vez más a disfrutar, a conectar con la felicidad y no con tener la razón. Ha sido una de las grandes lecciones en mi vida y me ha tomado bastante tiempo para ir mejorando en el proceso. Cada vez voy conectando con mayor autenticidad con el disfrute. Me gustaría que me comentaras cómo tú estás viviendo eso. Y el tercer punto es que morir no da miedo, que pareciese que toda la vida nos estuviésemos preparando para ello. E incluso te puedo decir que hace alrededor de unos 8 años un amigo me dijo, mira, es que somos hijos de la muerte. Y eso a mí me causó un gran impacto, me estremeció y todo, porque no lo había visto de esa manera. Y escucharlo así tan crudo fue como, wow, pero no se lo podía rebatir, porque realmente es lo único seguro. Él me decía, desde que nacemos empezamos a morir. Y yo, wow, todavía lo recuerdo en ese momento y me estremezco. Y él decía, Rick Elías, que no daba miedo morir, pero sí da tristeza por el amor a la vida. Entonces es una charla que puedes ver en TED y puedes verlo desde su autor y también incorporar ese aprendizaje en tu vida. Eso te cambia la vida, definitivamente. Pero quiero ir un poco más allá en este episodio y es hablar de lo que cuentan los números. Y estuve mirando las fechas y también toda la información de la numerología de Soli, el capitán. Y es interesante cómo los números van a empezar a hablar. Te puedo decir, por ejemplo, que vamos a partir de la fecha del evento. Solamente trabajaremos la fecha y tenemos que era el 15 de enero del 2009. De por sí ese era un año 11, un año de maestría, un año donde se trabajaba ese amor incondicional, donde se iban a presentar escenarios de aprendizaje, ¿sí? A nivel de eso, de maestría. Y era un día 18. Obviamente se saca la sumatoria, entonces tenemos el
2009, entonces sumamos 9 y 2, 11, es el año, sumamos luego el mes, enero, y luego sumamos el 15. Bueno, esto nos da un 18. Y ese 18, la información que nos da es que es un día, la vibración de ese día estaba para trascender el ego, para trascender la mente, para conectar justamente con el corazón. E imagínate esas personas que estaban en ese avión, en ese incidente, que tenían que vivir una experiencia que trascendiera y que no solamente los impactó a ellos, sino impactó a la nación. E incluso hablé con algunas personas que estaban acá en esa época en Estados Unidos y veían la transmisión por noticias y todo el suceso e incluso las mismas características del acuatizaje, y era un milagro. O sea, fue catalogado justamente como un milagro. Ahora, ¿qué es interesante? Que si vemos la fecha de nacimiento de Sully, él tiene un número 22 en su misión. Entonces él viene a trabajar también una maestría del amor, ya no solamente hacia sí mismo, como es el 11, sino ya en ese segundo paso con el 22, entonces lo muestra a los demás. Y era un momento en el cual tenía que vivir la maestría de toda esa experiencia que tenía, de toda esa sabiduría, porque también es de recordar que cuando se viene con un número maestro en una posición ahí tan determinante como es la misión que se obtiene de sumar toda la fecha de nacimiento, pues vienes no solamente a trabajar en ti, sino también en trabajar en apoyo a la evolución de la humanidad. Y bueno, te invito a que busques en Wikipedia y veas todo el bagaje que tiene este gran piloto y reconozcas cómo es que él ha venido trabajando esa maestría. Y lo interesante para él es que estaba en un año 17. Entonces está el año universal y también está el año personal. En este caso, el año 17 era una invitación a trascender, pero tiene una advertencia, y es que ese 1 y ese 7 son números de liderazgo y por lo tanto no debe creerse dueño de la verdad, sino trabajar desde la compasión, es decir, ejercer esa maestría del amor desde la compasión para poder trascender. Y claro, ese día, que era un día 6, era para ejercer esa compasión. ¿Qué es lo bonito? Que para él ese día, que tenía una vibración 6, específicamente para él, es también a la vez su don de Dios, que es lo que lo jalona a poder brillar, a poder sacar lo mejor de sí, pero también en su obstáculo. Es decir, que él tenía que confiar en su instinto en ese momento, en ese día, para poder avanzar en su camino y poder trascender. Porque ese 17 de ese día lo que invita es a trascender, pero para ello tenía que estar en conexión con su divinidad. Y por lo tanto, desde ahí viene esa misma herida, que él tiene ese obstáculo y a la vez esa varita mágica. Entonces era un momento determinante en su vida, en un año maestro, en un día que podía sacar lo mejor, pero a la vez también podía ver la herida. Pero ¿cuál era la clave? Confiar en sí mismo. Y es interesante porque también, por ejemplo, podemos ver que eran 150 pasajeros, que es un 6, el 1 más el 5 más el 0 nos da un 6. Entonces nuevamente estaba ahí, confía en ti. 5 tripulantes, en este caso habla de esa parte de la transformación que se puede ir dando. Hay algo interesante, que fue a los 208 segundos se dio el giro, ¿sí? Y el número 28 habla de la confianza absoluta en lo que se siente. E incluso, si ustedes buscan, hay una película con Tom Hanks que es de Sully, se llama, y ahí mencionan que son 35 segundos lo que el capitán Sully pidió que se retrasaran en hacer las pruebas posteriores dentro de la investigación, porque lo hacían casi de manera automática. Entonces él dijo, claro, pero era algo para lo que no estábamos preparados. Pidió un retraso de 35 segundos, porque sin ello, en las simulaciones podía el avión regresar nuevamente a pista
y poder aterrizar. Y no necesitaba acuatizar. Y lo que ello significaba, que realmente era una pérdida de muchas vidas, además de la pérdida material del aeroplano. Y por lo tanto, ese número 35 de ese retraso habla nuevamente de la fidelidad hacia sí mismo. Es decir, que todo confluyó en confía absolutamente en ti. Y todas las circunstancias de vida se dieron para que el capitán Sully en ese momento confiara en su instinto, confiara en todos los años, en los 40 años que llevaba de carrera y demás para poder determinar, como se dice en la película, a ojo de buen cubero, que no iba a poder llegar a ninguna de las pistas y por lo tanto lo factible y lo viable para poder salvar las vidas era el acuatizar en el río Hudson. Vale aclarar que también mirando el número del vuelo, el US Airways 1549 da una vibración 11, la misma vibración de ese año, la misma vibración que estaba invitando a ejercer la maestría. Y por lo tanto era la confianza de él y de todas las personas, porque aprende de la maestría de la vida. Ahora, ¿a qué te invito? A que no esperes a estar con la muerte frente a ti, a que no esperes a estar en un suceso de esta manera, sino que realmente con esta información que te doy, te invito a que leas los artículos, a que mires la película, que la vi y me encantó, la verdad que la actuación y todo y la historia es muy conmovedora. A que puedas ver en un caso de la vida real cómo los números te van hablando. Adicionalmente, también te cuento que estuve mirando la numerología de su nombre y tiene bastantes números 9 por esa sabiduría que tiene. Y por ello te digo, revisa qué es lo que ha hecho él y vas a ver esa sabiduría en acción. Y su sobrenombre, de Sully, tiene la misma vibración de ese año. Esa vibración que le invitaba a trascender, pero si lo hacía en coherencia consigo mismo y en equilibrio con su ser. Y si vemos, desde ahí vamos incorporando todo un aprendizaje de vida a través de los números. Así que si te gustó esta historia, bueno, coméntala. ¿Qué tal te pareció? Si quieres que analice alguna otra historia impactante, bueno, escríbelo en los comentarios para poderla preparar para un siguiente video. Si quieres saber más acerca de los números, comenta qué te gustaría saber, que yo estaría encantado de poderte apoyar a que sigas conociendo todo lo que cuentan los números. Recuerda, mi nombre es Oscar Antonio. Te abrazo, te bendigo, te amo. Y siempre decreta, mi corazón puede cambiar el mundo. Nos vemos en un próximo episodio. Y como dice Rick Elías al terminar su charla TED, realmente estás siendo tu mejor versión.